Invierno de 1995. Entre las ruinas humeantes de la capital chechena, Grozny, hasta hace poco una pulcra y organizada urbe soviética, columnas enteras de blindados rusos quedaron atrapadas en un infierno urbano. Tanques que habían nacido para la guerra en las llanuras de Europa Central se enfrentaron en cambio a un laberinto de callejones, minas y lanzagranadas. Este es el análisis de cómo la Federación Rusa empleó sus tanques y blindados para conquistar esta ciudad, pagando un precio tan alto que al final de la mortífera batalla, los vencedores se encontraban más consternados que jubilosos. Comencemos con este interesante análisis. Tras la entrada de las tropas rusas en Grozny en la víspera del Año Nuevo de 1995, las columnas mecanizadas se toparon con una defensa antitanque minuciosamente organizada por las fuerzas de Shokar Dudayev, el líder del separatismo checheno. La operación fue ominiosa desde el inicio. La falta de un plan coherente, un mando indeciso, la escasa preparación del personal en el uso de blindados en combate urbano, uno especialmente complicado y mortífero para los blindados, derivaron en graves pérdidas en los primeros días. La táctica inicial empleada consistía en hacer avanzar a los tanques por las angostas calles de la ciudad, escoltando a las unidades de fusileros motorizados y cubriéndolos con su blindaje. La misión principal era abrirse paso hasta los restos de la 131 Brigada Separada del 81 Regimiento de Fusileros Motorizados, que luchaban cercados en los alrededores de la estación ferroviaria de la capital. Sin embargo, las unidades de tanques, una vez atrincheradas en patios y callejones, terminaron empleándose como piezas de artillería estáticas. Disparaban hasta agotar la munición o hasta ser alcanzadas. La doctrina soviética en la que se habían educado prácticamente todos los combatientes de esta guerra de 1994 se enfocaba principalmente en un conflicto abierto del Pacto de Varsovia contra la OTAN. Los soldados de la ya Federación Rusa estaban principalmente entrenados para luchar en las grandes llanuras de Europa, no en masivas batallas urbanas donde los blindados son increíblemente vulnerables a lanzacohetes explosivos. Naturalmente, fue la improvisación y el aprendizaje sobre el terreno de las tropas en primera línea lo que mitigó sus bajas iniciales. Ejemplo de esto fue cómo los tanques T-72A de la 131 Brigada combatieron hasta el límite en la estrecha plaza de la estación ferroviaria. Cada vez que disparaban, eran rodeados por una lluvia de granadas antitanque RPG provenientes de todas las direcciones. El T-72A número 533 fue alcanzado por 4 o 5 impactos en el motor y el compartimiento de transmisión. El vehículo ardió y explotó, aunque la tripulación logró escapar. El T-72A número 531 soportó 6 impactos. Tras el cuarto, la torreta se inclinó. El golpe final, un proyectil perforante de subcalibre disparado apenas a 100 metros, arrancó las escotillas. El artillero operador, Alexander Stasko, quedó gravemente conmocionado en los primeros impactos, lo que paradójicamente lo salvó de los fragmentos del blindaje. Aún así, un incendio consumió la torreta y el vehículo, ya evacuado, explotó 20 minutos más tarde. Sí, las bajas iniciales de las tripulaciones rusas en estas primeras maniobras durante la invasión de Grozny fueron escandalosas y contundentes. Especialmente, la falta de blindaje reactivo en los T-72 resultó fatal. Los impactos de múltiples RPG a tan corta distancia, propiciados por la naturaleza de los combates urbanos, se traducían casi inevitablemente en la destrucción del carro y la muerte de su tripulación. Paralelo a estos combates iniciales, el 255 Regimiento de Fusileros Motorizados de la Guardia recibió apoyo desde un batallón compuesto por 7 tanques T-72A y T-72B1, que resistieron en torno al complejo hospitalario de Grozny bajo un fuego constante.
Tras días de combate en el corazón de Grozny, los tanquistas rusos comenzaron a improvisar nuevas técnicas de supervivencia y ataque en un entorno urbano que les era completamente hostil. Una de las tácticas que apareció en medio del cerco fue denominada como ataque rápido. Dos tanques avanzaban uno tras otro desde la esquina de un edificio. Disparaban 3 o 4 proyectiles contra los objetivos previamente detectados y retrocedían de inmediato para evitar ser alcanzados por las oleadas de lanzagranadas que aguardaban en las azoteas y los callejones. El 3 de enero, un intento de capturar la cabeza del puente en la orilla oriental del río Shunsa terminó en desastre. Desde el complejo hospitalario, las fuerzas rusas lanzaron un ataque frontal, pero en la maniobra de dos tanques T-72 BM de la 74 Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia, recién llegada a la ciudad, fueron destruidos por fuego de artillería y lanzagranadas enemigos. La infantería, al quedar aislada de los blindados, no pudo sostener el avance. Los tanques quedaron inutilizados a escasos metros del puente, sumándose así a la larga lista de pérdidas irreparables de los primeros días de asalto. En la retirada, el soldado Artyom Ryabokon, herido, cubrió a sus compañeros con fuego de ametralladora hasta caer junto a su vehículo de combate. Su acción le valió de manera póstuma la Orden del Valor. A pesar de que las nuevas técnicas trataban de emplearse, el escandaloso desgaste obligó a un cambio táctico. Ante la escasez de tanques provocada por las fuertes pérdidas iniciales, el mando organizó grupos blindados mixtos. Estas formaciones solían estar compuestas por dos tanques y un vehículo antiaéreo autopropulsado Su-23-4 o un BMP-2. Estos eran asignados directamente a las unidades de fusileros motorizados, que avanzaban edificio por edificio, y su misión era proporcionar cobertura de fuego constante y poderosa durante los asaltos. Sin embargo, en la práctica, la composición mixta apenas se utilizó. La disparidad entre el blindaje y la movilidad de los tanques frente a los vehículos más ligeros hacía extremadamente difícil coordinar sus acciones en un combate urbano tan cerrado. En aquellos días, los grupos blindados emplearon principalmente dos métodos de acción. En el primero, un tanque abría fuego para proteger a la infantería, mientras que el segundo permanecía atento para detectar y repeler cualquier intento de ataque contra el tanque líder. Una vez agotada la munición del primero, el segundo lo cubría para permitir su repliegue. En el segundo método, el ZSU-23-4 y los BMP-2, aprovechando la cobertura física que les brindaban los tanques, se concentraban en batir los picos superiores de los edificios, desde donde los chechenos lanzaban granadas y proyectiles contra las columnas rusas. El tiempo durante el cual un grupo blindado podía mantener el fuego sobre un objetivo dependía directamente de la rapidez con la que se reabastecía de munición en la retaguardia. En promedio, una pareja de tanques realizaba entre 2 y 4 incursiones diarias contra el objetivo asignado. Durante la aproximación a la línea de fuego, las tripulaciones avanzaban a bajas revoluciones para disimular su presencia. En la retirada, exprimían al máximo la potencia de los motores. El control parcial que las fuerzas rusas ejercían sobre determinados edificios y bloques convertía cada salida de los grupos blindados en una operación de alto riesgo. Al regresar, tras apenas 15 o 30 minutos de combate, los tanques podían caer en emboscadas de armas anticarro, situadas en las rutas de avance y repliegue. La falta de mapas detallados de los distritos y calles de Grozny restringía aún más cada maniobra, obligando a las tripulaciones a variar el trayecto siempre que resultara posible. Un ejemplo de esto ocurrió el 10 de enero de 1995, en la batalla por la Plaza Lenin. Con la misión de bloquear la intersección de las calles Peromanskaya y Naurskaya, un T-72B1 fue alcanzado desde una emboscada al aproximarse a su posición de tiro. Uno de los proyectiles RPG impactó en el costado, donde faltaba un baluarte previamente arrancado, lo que provocó la penetración completa del blindaje en la zona de combustible y municiones. La detonación inmediata
no dejó opción de supervivencia para la tripulación. En paralelo, comenzó a emplearse otro método de acción conocido como carrusel o plataforma giratoria. Su principio era mantener un fuego continuo sobre el objetivo. Varias parejas de tanques se alternaban en la línea de tiro, de modo que mientras dos disparaban, otras dos retrocedían a la retaguardia para reabastecerse de munición. Este procedimiento se utilizó en apoyo de la 876 Brigada de Asalto Aerotransportado durante el asalto al Consejo de Ministros de Chechenia. Los T-72 BM de la 74 Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia se situaron para abatir los puestos de tiro y bloquear accesos al edificio, evitando la llegada de refuerzos enemigos desde el puente sobre el río Shunza. Desde esas posiciones, también fue posible abrir fuego directo contra el Hotel Kafkaz y el Palacio Presidencial. En aquella acción, todos los vehículos recibieron varios impactos de RPG. El tanque de Pyotr Nemtsov resultó destruido y su tripulación combatió a pie tras perder el blindado. Cuando agotaron su munición, el grupo blindado, ya reducido a 2 tanques y la tripulación de Nemtsov, fue relevado por 2 T-72B1 del batallón de tanques del 267 Regimiento de Fusileros Motorizados. La necesidad de apoyo blindado en combates urbanos para minimizar bajas llevó a una utilización intensiva de los tanques. El capitán Vasily Blagay, comandante de un pelotón del 133 Batallón Separado de la Guardia, recordaba que durante los enfrentamientos en el depósito de tranvías, sus hombres permanecieron 6 días continuos en sus tanques, reabastecidos por la infantería con municiones y víveres antes de volver a la línea de fuego principal a suprimir nidos de resistencia. En este entorno, las tripulaciones comenzaron a improvisar protecciones adicionales frente a lanzacohetes y ametralladoras pesadas. Colocaron cajas de munición vacías, redes y reforzamientos improvisados sobre el blindaje de sus vehículos. La elevada tasa de pérdidas se agravó por la ausencia de blindaje reactivo. Los regimientos de refuerzo a lo largo de la batalla entraron en Grozny en idénticas condiciones, en situaciones de combate cerrado a menudo, ante el terror de ser acribillados por los chechenos. Las tripulaciones presionaban sus tanques contra las fachadas o incluso los introducían en edificios, derribando muros y dañando aún más su blindaje. La intensidad de la lucha dejaba prácticamente sin tiempo ni recursos para efectuar reparaciones de emergencia. El apoyo técnico en Grozny consistió principalmente en la evacuación de vehículos blindados dañados hacia puntos de recolección, donde eran clasificados y enviados a batallones de reparación para su restauración. Para ello se emplearon vehículos Brem 1, BTS y ETL, 2 grupos de evacuación de regimiento y 3 escuadrones especializados operaron en la ciudad con esta misión. En el grupo norte, uno de los grupos de evacuación, bajo el mando del teniente mayor Iván Shargodorovsky, trabajó con un vehículo Brem 1, un BTS y 2 ETL. Con esos medios, consiguieron evacuar 98 vehículos blindados en 3 meses de combates, sin sufrir pérdidas en sus propias filas, siendo en este aspecto muy eficientes. En situaciones críticas, los tanques con el armamento dañado se emplearon como remolcadores de emergencia. En el 133 Batallón Independiente de la Guardia, un T-80B con el cañón arrancado fue reconvertido en grúa permanente para labores de evacuación. El material retirado se trasladaba a la base del batallón, a la estación de Chervlemnaya, donde recibía una reparación completa. En el grupo oeste, la evacuación se realizaba con un Brem 1 al mando del suboficial Rodion Korobaev. El 9 de enero de 1995, este vehículo fue alcanzado por un RPG y se incendió, aunque la tripulación logró salvarlo. Más tarde se perdió definitivamente al hundirse desde un pontón sobre el río Sunsha, bajo fuego de mortero.
A pesar de ello, el Batallón Independiente de Reparación del Grupo Oeste logró restaurar 80 blindados en Grozny y evacuar a más de 100 hacia la estación de carga. Todo vehículo dañado o destruido, sin importar su unidad de origen ni el tipo de avería, era trasladado al área de almacenamiento del Grupo Norte, ubicada en la fábrica de conservas. La evacuación en zonas controladas se realizaba a plena luz del día, con un promedio de 3 a 4 blindados evacuados por jornada. El mayor esfuerzo de evacuación se produjo tras el asalto al Palacio Presidencial y los edificios gubernamentales. En solo 24 horas se retiraron 23 vehículos de la Plaza Lenin. En otra operación, un Brem 1 fue dañado por una mina antitanque en la calle Lermontov, quedando inutilizado el segundo rodillo. Impresionantemente, la tripulación lo reparó en el lugar durante la noche. Cuando resultaba imposible trasladar un tanque completo, se desplazaban equipos de soldadura hasta la zona de combate para cortar las partes que impedían su recuperación. En ocasiones, los vehículos dañados estaban minados por los combatientes chechenos. En esos casos, eran retirados mediante remolcadores para proceder después al desminado. La escasez de blindados obligó a los batallones de reparación a trabajar en condiciones de emergencia. Los tanques rehabilitados se enviaban de inmediato a reforzar las unidades que seguían asaltando la ciudad. Incluso se repararon blindados de las fuerzas chechenas de Dudayev, fácilmente reconocibles por sus torretas pintadas de blanco y conocidos entre los soldados rusos como cuervos blancos. Tras su restauración, varios de estos tanques fueron asignados a uno de los batallones de tanques del Grupo Norte, al mando del general Lev Roklin. En total, las tropas rusas llegaron a disponer de 7 de estos vehículos capturados. La mayoría de los tanques eran restaurados directamente por los equipos de reparación de las unidades de combate. Los daños más frecuentes se registraban en la torreta, miras y sistemas de control de tiro, y en los cañones, mientras que los motores y el chasis resultaban menos afectados. Las perforaciones causadas por proyectiles acumulativos eran selladas de forma improvisada con soldaduras. En cuanto al combustible, no hubo grandes dificultades. Tanto los motores diésel de los T-72 como las turbinas de los T-80 podían funcionar con mezclas variables de diésel, gasolina o queroseno. A pesar de que en el conteo final y oficial las pérdidas blindadas en esta primera batalla no parezcan cuantiosas a primera vista, fue esta increíble labor de recuperación y reparación de blindados de la logística rusa lo que permitió que las pérdidas totales o irreparables se vieran reducidas en gran manera. Sin embargo, el volumen de vehículos y tanques inhabilitados en batalla, como podemos apreciar por los datos de estos equipos de recuperación y reparación, fue considerable. La munición de los tanques consistía principalmente en proyectiles de fragmentación de alto explosivo, adecuados para combates urbanos. Además, cada vehículo llevaba entre 1 y 3 rondas de proyectiles sabot perforantes, en previsión de un enfrentamiento con blindados enemigos. El 133 Batallón Independiente de la Guardia llegó a emplear el sistema de armas guiado para tanques NK-112, llamado coloquialmente Cobra, durante los combates del 9 al 11 de enero, lanzando 5 misiles de los cuales solo 2 dieron en el blanco. La experiencia negativa llevó a abandonar el uso de misiles en adelante, priorizando los proyectiles sabot y de fragmentación, capaces incluso de atravesar un bloque de 5 pisos, desde la planta baja hasta la cuarta entrada. El 12 de enero, un grupo blindado del teniente mayor Sergei Novoksonov operaba con tanques T-72B1 en Grozny. En esa acción, el comandante de un blindado, Egor Liaspustin, al tomar posición, identificó un tanque con torreta blanca a 500 metros, junto al edificio que había sido bombardeado durante la noche. Tras 7 disparos de proyectiles de fragmentación, el vehículo enemigo se incendió. Posteriormente, el mando del Grupo Norte confirmó oficialmente la destrucción de ese tanque perteneciente a las fuerzas separatistas.
uno de los pocos enfrentamientos entre medios blindados de ambos bandos registrados en esta batalla. Los chechenos, por su parte, también recurrieron de manera constante al minado de rutas. Durante la primera fase de la operación, se utilizaron principalmente minas antitanque en los accesos urbanos. Más tarde, en la segunda fase, cuando los combates se trasladaron a los barrios del sur y sureste de la ciudad, los combatientes chechenos comenzaron también a emplear minas terrestres en grandes cantidades contra los blindados rusos, intensificando las dificultades de su avance. Durante los combates del 27 de enero, en la calle Noya Baushitse, un T-72B1 al mando del teniente mayor Sanya Voroshilov fue enviado para evacuar otro T-72B1 de la segunda compañía de tanques que había quedado atascado. Apenas un minuto después de iniciar la maniobra, se perdió todo contacto con el vehículo. La búsqueda posterior reveló la magnitud de la destrucción. Un cráter de 2 metros marcaba el lugar de la explosión, y los fragmentos del tanque se habían dispersado en varias direcciones. La torreta había sido proyectada 70 metros, el motor 20, mientras que rodillos, orugas y secciones del blindaje, tras sobrevolar casas de una planta, cayeron en una calle paralela. La hipótesis más probable fue la detonación de una potente mina terrestre, amplificada por la explosión secundaria de la munición almacenada en el interior del carro. Un ejemplo del uso de las minas terrestres absolutamente devastador. El asalto a Grozny, que se extendió del 31 de diciembre de 1994 al 1 de abril de 1995, supuso pérdidas considerables para las fuerzas rusas. En esos 3 meses se registraron 1.426 muertos, 4.630 heridos y 96 militares capturados. Las pérdidas irrecuperables de material de combate alcanzaron los 62 tanques, 164 vehículos de combate de infantería, 98 transportes blindados de personal y 51 vehículos derivados de esas plataformas. De los testimonios de las tripulaciones que lucharon en Grozny entre 1995 y 1996, se desprende que no tenían quejas sobre la resistencia del blindaje ni sobre la eficacia de los cañones de los T-72 y T-80. El panorama fue mucho peor para los BMP-1, BMP-2, BMD-1 y BMD-2. Estos vehículos ligeros concentraron la mayoría de las pérdidas irreparables, hasta un 70% del total. En el 95% de los casos, una granada de RPG-7 perforaba el blindaje por completo. Un solo impacto de mina a corta distancia bastaba para atravesar sus planchas de blindaje, dañar los depósitos de combustible y provocar incendios y explosiones de municiones. Eran, en palabras de los soldados rusos, ataúdes de acero delgados como una caja de fósforos. El 2 de enero, un BRM-1K y un BTR-80 del 276 Regimiento de Fusileros Motorizados avanzaban por la calle Pervormanskaya hacia el aeropuerto Grozny-Severny. A 3 manzanas del complejo hospitalario, el BRM-1K fue alcanzado por un disparo de RPG en el costado de estribor. Cerca de la escotilla de desembarco, el chorro acumulativo atravesó todo el casco hasta el compartimiento del motor, hirió gravemente a un fusilero en la torreta e incendió el vehículo. La detonación de la munición lo convirtió en un horno de acero en cuestión de segundos. Mientras se intentaba auxiliar al herido, una segunda granada impactó en el BTR-80. Aunque un incendio comenzó en el compartimiento de combate, el blindado logró regresar al complejo hospitalario con 2 tripulaciones a bordo. Finalmente, el fuego lo destruyó por completo, aunque todos los operadores se salvaron. El predominio de los BMP-1, armados con el cañón Grom 2A28, limitó su papel en Grozny. Eran incapaces de batir eficazmente las plantas superiores de los edificios, y su munición carecía del poder explosivo necesario para los combates urbanos. Su función
terminó reducida a reforzar puestos de control y transportar municiones a los grupos de asalto. Debido a su fragilidad, se atrincheraban tras bloques de hormigón, como si buscaran convertirse en fortificaciones improvisadas. Los BMP-3 debutaron en combate precisamente en Grozny. Fue el 1 y el 2 de enero de 1995, durante los feroces enfrentamientos por el complejo hospitalario, que las tropas rusas que lo defendían estuvieron sometidas a constante fuego de morteros y francotiradores desde el otro lado del río Shunza, así como desde la ciudad militar y los edificios de gran altura cercanos, la Academia Militar y el Parlamento de 12 plantas. El bombardeo alcanzó depósitos de municiones en el terreno y dentro del edificio, provocando explosiones en cadena que arrasaron a un batallón de fusileros motorizados de la 74 Brigada, junto con varios vehículos que habían formado en columna en las inmediaciones. Según los recuerdos de veteranos del 255 Regimiento de Fusileros Motorizados, tras el ataque, apenas 11 BMP-3 permanecieron en condiciones de combate. Los demás quedaron reducidos a chatarra retorcida, como esqueletos metálicos alineados sobre el asfalto. Durante las batallas por la toma del centro de Grozny, de los 31 vehículos de batallón de tanques de la 74 Brigada de Fusileros Motorizados, solo 4 tanques T-72 permanecieron operativos. La grave escasez de blindados en las zonas adyacentes de la calle Noye-Bouchitze obligó a emplear los BMP-3 restantes como apoyo de fuego para las unidades de asalto que avanzaban desde el noreste hacia la Plaza Maniutka. Los BTR, por su parte, fueron empleados como vehículos de comunicaciones, reconocimiento y escolta. Su velocidad y capacidad todoterreno resultaban útiles en ese contexto. En un reportaje de la televisión central, el 25 de enero de 1995, se mostró un BTR-80 del grupo Zapad. La parte frontal inferior de su casco estaba tan perforada por impactos de ametralladora pesada que parecía un colador de acero, testimonio gráfico de la violencia a la que estaban expuestos. El peso principal del apoyo de fuego directo a las unidades de asalto y la lucha contra los blindados enemigos recayó en los tanques, en la artillería autopropulsada y en los morteros. El apoyo aéreo fue prácticamente inexistente. La acción decidida de las tripulaciones de tanques en un entorno urbano hostil frente a un grupo armado ilegal de unos 10.000 combatientes permitió reducir considerablemente las pérdidas de las fuerzas rusas en la toma de la ciudad. El gran desgaste que sufrieron los blindados ayudó a mitigar las pérdidas en la infantería. La primera batalla de Grozny terminó con una victoria rusa, pero a un precio propio de una terrible batalla urbana. En un escenario donde cada calle y cada edificio habían sido convertidos en fortalezas por los defensores. La ciudad fue un laberinto de emboscadas donde los tanques, emblema del poder terrestre soviético durante la Guerra Fría, fueron reducidos a presas vulnerables, cazados a quemarropa por grupos armados mucho más ligeros y móviles. La terrible realidad de una guerra asimétrica. El fracaso inicial de la doctrina, concebida para batallas abiertas contra la OTAN, se enfrentó a su límite más crudo en Grozny. Las columnas blindadas, pensadas para abrirse paso en las inmensas llanuras europeas, quedaron atrapadas en un enjambre urbano que devoraba acero y hombres por igual. Solo la improvisación, el sacrificio de las tripulaciones y la tenacidad de los batallones de recuperación evitaron que el precio fuera aún mayor. La ciudad fue tomada, pero no pacificada. Grozny no cayó como una capital conquistada, sino como un campo de ruinas arrebatado palmo a palmo. La victoria fue táctica, no estratégica, porque en la memoria de las tropas quedó la certeza de que en aquellas calles devastadas, la guerra había cambiado de rostro, de las maniobras en masas a la guerra fragmentada, de los planes de Estado Mayor a la lucha improvisada de cada patrulla, de cada tanque, de cada hombre. En aquel inicio de 1995, Grozny fue tomada, pero la guerra por la pacificación del Cáucaso
apenas comenzaba. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Muy pronto volveremos con mucho más contenido acerca de la guerra en Chechenia. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.